Bien, entonces, ¿cómo está este asunto de las tablas de verdad? Bueno, si ya sabemos que las compuertas lógicas tienen tablas de verdad, pues seguramente los elementos básicos que permiten generar sistemas secuenciales, pues también deben tener tablas de verdad o tablas de funcionamiento, ¿no? Solo que en el caso de los flip-flops, podemos tener sus tablas de funcionamiento o sus tablas de transiciones. Son dos tipos de tablas, describen el funcionamiento de flip-flop, pero desde contextos distintos. Entonces, vamos a empezar aquí primero con estos. No voy a trabajar con LSR porque finalmente no es el que típicamente se trabaja. Normalmente, si ustedes hicieran una práctica en laboratorio con estos dispositivos, pues entonces lo que obtendríamos sería que tendrían que trabajarlo con flip-flops de tipo JK, ¿sí? Y de hecho, como es el flip-flop universal, es el que quiero que trabajemos y entendamos o entiendan cómo es que funciona, ¿sale? Entonces me voy a ir fila por fila y de hecho, esto que vamos a ver ahorita es parte de algo que tenemos que utilizar después con los FPGAs que vamos a estar trabajando en posteriores semanas, ¿ok? Voy a empezar primero con esto para que entiendan cómo se lee. ¿Sale? Y voy a generar aquí una tablita ya más completa. Esa tablita realmente lo que está diciendo es el comportamiento general, pero a veces no se llega a entender. Cuando trabajamos con flip-flops, ¿sí? Debemos entender una situación. El valor de Q tiene dos valores a analizar. Uno denominado estado presente y otro denominado estado futuro. ¿Vale? ¿Queda claro eso? La misma salida Q puede ser un valor presente o podemos predecir un valor futuro de esa Q. Cuando hablamos de un estado presente, normalmente esa condición se denota o se escribe como Q0, es decir, en el tiempo igual a 0, ¿ok? Y aquí vamos a tener nuestra J y nuestra K. Y cuando tenemos a la salida, tendríamos el estado futuro. Estado futuro. Y ese estado futuro, hay varias formas de cómo ejemplificarlo. Es el QT más 1. Así lo podemos encontrar, o así como estado futuro de Q, o Q1, también en algunos lugares lo he encontrado así, o Q siguiente. Cualquiera de esas nomenclaturas que haga alusión de que en la columna de la derecha o de más a la derecha estamos hablando de un estado futuro con respecto al Q que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque acuérdense que el flip-flop no va a hacer nada, no va a hacer ningún cambio hasta que no se genere un pulsito de reloj. En este caso, para este flip-flop necesitamos un pulso de subida. ¿Por qué? Pues porque el pin de entrada no tiene la pelotita o no está negado y por lo tanto le hace caso a los flancos de subida. Pero fíjense lo que sucede. Supongan ustedes que hipotéticamente en la salida Q, o sea, en Q0, en Q actual, había un valor de 0 y que particularmente en JK también hay 0 y 0. Si de pronto en algún momento llega a haber un pulso de reloj, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Ah, pues me voy a mi tabla de verdad y entonces me dice que si J y K están en 0 y llega un pulso de reloj, entonces el valor de Q o Q siguiente, como le quieran llamar, va a mantener lo que tenía el valor de Q, ¿sí? O sea, el Q actual. Quiere decir que para esta primera filita, el valor de Q se mantendría una vez que llegue el pulso de reloj. Y aquí es algo que de pronto como que cuesta un poquito de trabajo entender y decir que un estado actual eventualmente va a ayudar a generar un estado futuro, pero ese estado futuro cuando desaparezca el pulso de reloj se va a convertir ahora en el estado actual. ¿Sí se entiende? Por ahí pusieron cara de asombro.
Sí, es algo así como que yo les dijera, a ver, ¿el presente existe? Pues el presente existe en un tiempo infinitesimalmente pequeño, porque cuando digo ahorita, pues ese ahorita de hace rato ya se volvió en pasado, ¿no? Algo igual sucede con este asunto. Es decir, el Q presente me va a ayudar a predecir a dónde va a llegar Q, pero cuando lleguemos a ese Q en ese momento se va a convertir en el nuevo Q presente, esperando para poder generar nuevamente un Q futuro. ¿Va? Así funcionan los flip-flops. Lo puedo escribir, no, lo puedo mencionar, ¿no? Por aquí me preguntan que si lo puedo escribir. La paradoja es la siguiente, el Q siguiente eventualmente se va a convertir en el Q actual, ¿sí? Si lo quieren ver de otra forma, si cuando llega el pulso de reloj estuvieran estas condiciones que acabo de escribir, ¿sí? Es decir, llega el pulso y en el flip-flop se encuentran estas condiciones en la cual Q0, es decir, el Q actual vale 1, JK valen 0 y llega el pulsito de reloj, ¿qué valor tendría el Q futuro? ¿Alguien me puede decir? Pues me voy a mi tablita porque estoy viendo el J y K en 0, que es el que me interesa, y me dice que Q se queda con el mismo valor que tenía el Q presente. Es decir, si Q valía 1, aquí me quedo con 1. ¿Se entiende o no se entiende? Pongan palomita los que ya entendieron esta paradoja del tiempo. Apareció un techecito. Apareció uno que me vaya yo más despacito. A ver, ¿alguien más? A lo mejor con el siguiente ejemplo lo podamos entender. Fíjense, ahora nos vamos a la siguiente condición. Es decir, ¿qué pasaría si cuando llega el pulso de 0 a 1, si cuando llega ese pulso, el Q0 estuviera en 0, pero J estuviera en 1 y K estuviera en 0? De hecho, por eso viene aquí la flechita como tal. ¿Cuál flechita? Esta flechita que dice aquí en la tabla CLK. Es decir, si cuando llega el pulso del reloj, el pulso de subida, encuentra esas condiciones en ese momento, o sea, en cuál momento en el que ocurre ese pulso, entonces lo que va a suceder es que el valor de Q, no importa lo que pase, ¿a qué nivel va a llegar? Pues va a llegar a un nivel 1, se va a convertir en 1. ¿Sale? Es decir, si estaba en 0, vamos a hacer que el estado futuro sea un 1. ¿Ok? Por el contrario, si Q0, si el Q actual en este momento estuviera en 1, J estuviera en 1 y K estuviera en 0, y al momento de que se ejecuta o llega un pulso de subida, entonces lo que va a suceder es que el estado futuro se va a mantener en un 1. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿O sigue sin entenderse? O sea que si hay unos, siempre va a ser uno. Bueno, Ya sea, si J está en 1 y K está en 0, no importa qué valor tenga el Q actual, el Q después del pulso siempre se va a convertir en un 1. ¿Ok? pero nunca pueden estar J y K en uno, ambos. Sí, ahorita vamos a llegar a esa parte. Ahora, me voy a ir al tercer rengloncito. Observen. Igual vamos a suponer que Q estaba en 0, pero ahora J está en 0 y K está en 1 y llega el pulso de reloj correspondiente. Aquí. Llega el pulsito de reloj. Entonces, según la tabla de verdad, me dice que no importa qué valor tenga el Q, el siguiente valor de Q va a ser un 0. Entonces aquí tendríamos un 0, ¿no? En este punto. Si por algún motivo Q estaba en 1 y J y K están en ese valor, entonces, ¿cuál sería el estado futuro de Q? 0, 1. A ver, pónganse de acuerdo, 0 o 1. 0. Sería un 0, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así me está diciendo el funcionamiento de esto. No me gustó ese 0 que hice. Ahí está, ahora sí ya me gustó.
Y ahora sí, nos vamos al siguiente. ¿Sí? ¿Qué pasa si el Q actual está en 0? O sea, en el instante justo antes de que ocurra el pulso de reloj, Q está en 0, J está en 1 y K está en 1. Entonces, según la tabla de verdad, ¿cuál sería el estado siguiente de Q? 1. ¿Por qué? Porque dice que conmuta, ¿no? Ajá. ¿Conmuta a quién? Al valor que tenía Q. O sea, el Q actual conmuta de valor cuando llega ese pulso de reloj. Entonces, aquí tendremos precisamente ¿qué habíamos dicho? 1. Ahora, si el Q está en 1 y después J y K están en 1, entonces, ¿cuál sería el siguiente valor de Q? 0, porque va a conmutar. Va conmutando. Entonces, eso sería la tabla de verdad completa, que aquí en esta tablita está reducida. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en el primer elemento, o en el primer, en la primer fila que está dividida por las líneas fuchsia, aquí, digamos, podemos decir que el sistema es un seguidor, ¿sí? Es decir, el estado futuro va siguiendo al estado actual, o el estado actual se mantiene, pues a eso me refiero. Aquí, cualquier estado del valor de Q, lo lleva a 0, ¿no? O siempre es 1. Aquí vamos a poner siempre, aquí siempre 1. Y en el otro es siempre 0. ¿Ok? Y en el último, pues, ¿a qué le podemos poner? Pues es un conmutador o un negador, si quieren llamarlo así. Negador o conmutador. Acá en arriba, estado futuro, o también le podemos poner estado siguiente. Estado siguiente. O simplemente el valor de Q. ¿Sí? Es decir, Q0 es el valor actual. Q es el estado siguiente. ¿Ok? ¿Sí se entiende o no se entendió? A ver, pongan palomita los que ya le entendieron a este asunto. Ahora ya hay más palomitas verdes, pero a ver, faltan muchos por contestar. Dejen la palomita puesta para contar a ver cuántos ya le entendieron. Ok. Ya van varios, ya van varios. Va, entonces voy a dar por hecho de que en general ya se entendió el procedimiento. Ahora, ¿por qué me detuve a recordar esto? Ah, bueno, porque es interesante como parte del background para que después entiendan lo que tiene que suceder con los mapas de Carnot y las tablas de transición a las cuales estoy haciendo referencia. Aquí no hemos visto la tabla a la tabla de transiciones, o no estoy hablando de eso, estoy hablando de la tabla de verdad del flip-flop en cuestión. Pero otro de los flip-flops que normalmente se trabajan es el D. ¿Y por qué el D? Ah, porque es el más sencillo de todos. Así como el T también es sencillo, solo que el T es para hacer conmutaciones, el D es uno de los que más se llegan a utilizar. Entonces, si hacemos el mismo análisis, en este caso nada más tendríamos como entradas, fíjense, tendríamos a un valor de Q0, ¿no? Y tendríamos a un valor de entrada de D. El valor de salida Q siguiente simplemente lo etiquetamos como Q y ya después podemos empezar a llenar esta tablita. ¿Cuáles son los dos posibles valores de Q? Pues 1 y 0. Entonces también aquí podríamos tener 0 y 1. ¿Y cuáles son los posibles valores de D? Bueno, también son 0 y 1, pero voy a empezar solamente con el 0. Así. Voy a dividir mi tablita. Y la otra parte de la tabla igual supone que el valor de Q puede ser 0 y 1.
Pero ¿qué pasaría si la entrada D la encuentra en 1 cuando llega el pulso? ¿Ok? Ahora bien, vamos uno por uno. Observen, si en el momento que llega el pulso de reloj positivo, llega a haber un 0 en Q y en D un 0, ¿cuál sería el siguiente estado de Q según esta tabla de verdad? A ver, ¿no? ¿Nadie? Fíjense, una cosa que deben notar. Aquí en la tabla de verdad del JK, la salida Q tenía que ver con qué? Tenía que ver o con el Q presente, o sea, con el Q actual, o con un valor lógico directo de 0 y 1. En el caso del flip-flop de tipo D, la salida Q tiene que ver con el estado actual de Q0. No, solo de la entrada B. No, ¿verdad? Solamente es una asignación directa, de tal forma que lo único que nos dice es que si cuando llega el pulso de reloj el valor de D está en 0, entonces el Q siguiente también va a ser 0. Entonces aquí tendríamos un 0 y acá también tendríamos un 0, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa qué valor tenga Q0, o sea, no importa qué valor tenga Q actual, cuando llegue el pulso de reloj, si D está en 0, la salida va a ser 0. Y si el valor de D está en 1, no importa qué valor tenga Q0, entonces la salida va a ser Q, perdón, va a ser D, el valor 1 que tenemos en estas dos filitas. Hay que observar un detalle bien interesante. Estas dos columnas son idénticas. ¿Sí se ve o no se ve? ¿Sí se logra ver? Sí. Es decir, cuando se utilizan flip-flops de tipo D, los diseños de máquinas de estado resultan ser más sencillas por esta particularidad, que el valor de Q siguiente va a ir siguiendo al valor de D correspondiente. ¿Ok? ¿Cuál valor de D correspondiente? Al que tengamos a la entrada. No importa si Q estaba en 1, si D está en 0, automáticamente Q, cuando llega el pulso de reloj, el valor de Q se vuelve el valor que tenía D en ese momento. ¿Ok? Entonces, aquí quiero que entiendan cuál es la relevancia del pulso de reloj. El pulso de reloj finalmente es quien activa los mecanismos para que el flip-flop haga los cambios pertinentes. Me regreso entonces a lo que vimos o lo que les pregunté al principio de la sesión. Un sistema combinacional tiene n entradas y de forma instantánea me genera las salidas. ¿Cómo me genera las salidas? Dependiendo de la red de compuertas lógicas que tengamos presentes en nuestro circuito. En el caso de un sistema secuencial, no. En el caso del sistema secuencial, yo puedo tener una entrada, puedo tener el valor de Q en ese momento, pero el flip-flop no va a hacer ningún cambio, ni el sistema en general va a hacer algún cambio, si no le llega el pulso de reloj correspondiente para poder hacer la evaluación de estas tablitas. Por lo tanto, los sistemas secuenciales pues son síncronos. Y aunque el flip-flop tiene entradas asíncronas, el funcionamiento genérico de cualquier sistema secuencial tiene que ser sincronizado por un reloj. Por eso es tan importante la señal de reloj en todos los sistemas que ustedes vean que son secuenciales, como lo son los microcontroladores. Solo que no estamos acostumbrados a verlo desde ese punto de vista, ni a analizar diagramas de tiempos, ni nada de eso, porque nos vamos más con el funcionamiento externo, más no con el funcionamiento interno de estos dispositivos. ¿Ok? Y bien, de aquí, les traigo una tablita, ¿sí? Una tablita de transiciones precisamente, ¿no? Una es la tabla característica, que es la que estamos viendo, o la tabla de verdad, y el otro es la tabla de excitación o la tabla de transiciones. Para cuando queremos generar o entender, perdón, cómo funcionan los flip-flops, pues entonces utilizamos la tabla característica, así como lo hicimos en este momento en esto, ¿no? En estos dos tipos de flip-flop. Pero cuando queremos hacer diseños de algo, normalmente nos vamos
a la tabla de transiciones o a la tabla de excitación, que son las que están del lado derecho. Me voy a ir particularmente aquí a la del JK para entender cómo funcionan las tablas que son denominadas tablas de transición. Las tablas de transición me sirven para saber en qué valor debería estar la entrada, en este caso JK o D o SR o T, para que suceda la transición que yo quiero. Es decir, si yo sé que Q, que aquí sería Q0, ¿no? Y entonces aquí no se me vayan a hacer bolas antes de que yo haga la explicación. Aquí sería el equivalente a que tuviéramos Q0 en todos estos. Es decir, en el Q presente o Q actual, y después la otra columna corresponde al Q siguiente, ¿no? Esto sería al Q siguiente. Perdón, a Q actual. Y entonces, esto yo lo leería de la siguiente manera. Si yo quiero que mi flip-flop pase de un valor en Q0 a 0, entonces lo que tengo que hacer es mantener la entrada J en 0 y K debe estar en X. ¿Qué significa la X? ¿Se acuerdan de lo que significa la X? A ver si se acuerdan con esto. La X es una condición denominada no importa. ¿Qué significa que no importa? Pues que no importa si es un 0 o un 1 la entrada en K, mientras J se mantenga en 0, entonces el flip-flop siempre se va a mantener en 0, ¿no? ¿Ok? Es decir, si yo quiero que ahorita mi flip-flop está, su valor de Q está en 0, el Q siguiente va a estar en 0 si y solo si J está en 0. Me escuché así como que medio algebraico, ¿no? En el siguiente, si yo tengo un valor de Q, pero quiero que el Q siguiente sea en 1 o esté en 1, entonces lo que tengo que hacer es poner en J un valor 1. De tal forma que si yo preparo las condiciones para que se encuentren en esas, bueno, para que estén en esas condiciones, es decir, que Q esté en 0 y J esté en 1 y no importa qué valor tenga K, entonces el estado siguiente cuando llegue el pulso de reloj va a ser un 1. Por el contrario, si yo estoy en un valor 1 y lo quiero mandar a un valor 0, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿O qué tiene que suceder en la entrada? Bueno, que el valor de K debe estar en un valor lógico 1. Y si yo quiero, o si yo tengo un valor de Q igual a 1 y quiero que después del pulso del reloj se mantenga en 1, entonces no importa qué valor tenga J, el valor de K se debe mantener en 0. Así es como se lee la tabla de transición. La tabla de transición está enfocado a decirme, si quieres que vaya de este punto a este punto, entonces las entradas deben estar en estas condiciones. La tabla de verdad lo único que me dice es si tienes un estado presente y tienes estas entradas, tu valor futuro va a ser este otro. ¿Sí? Simplemente cambia el enfoque de la tabla, pero las dos describen el funcionamiento del flip-flop. ¿Ok? En el caso del D, que es el que vamos a utilizar, si observan, si yo quiero que Q, más bien si Q está en 0 y quiero que Q se vaya a 0, pues entonces, ¿qué valor le tengo que poner a D? Pues un 0. Si Q está en 0 y quiero que el estado siguiente de Q sea un 1, pues entonces D debe estar en 1. Si yo quiero, o si yo tengo un Q igual a 0 y quiero que el estado siguiente sea un 0, D debe estar en 0. Y si yo tengo un Q1 y quiero que se vaya a 1, entonces el valor de D debe estar en 1. Volvamos a hacer la observación particular. Estas dos columnas, ¿ya vieron? Estas son idénticas, ¿ya vieron? Y eso es algo que nos va a servir para hacer el diseño correspondiente a la máquina de estados. ¿Sale? Entonces, esta después lo vamos a reutilizar para que vean, para que vean cómo se utiliza o cómo qué aplicación le voy a dar a esta tablita de transición.
¿Ok? ¿Dudas hasta este punto? ¿Preguntas? Si todo está en orden, pongan palomita, por favor. Ok, va que va. Entonces, ahora sí, vámonos a la parte de cómo generamos los pulsos de reloj, ¿ok? Entonces, eso es la siguiente parte de esta sesión.